Bueno, este circuito acá está hecho para probar el funcionamiento de un optocoplador, pero como sé que su spam de atención es tan corto, voy a mostrarle un video primero cómo funciona y después le voy a explicar cómo funciona. Bueno, ahora que ya vieron que sí funciona, les voy a explicar para qué exactamente hice esto. Esto lo hice para una exposición en la universidad y simplemente lo hice para probar que se podía transmitir de manera aislada sonido de un lado izquierdo a un lado derecho usando un optocoplador. Básicamente la idea era probar cómo funciona un optocoplador y hay una forma muy fácil de demostrar cómo funciona un optocoplador polarizando un LED, polarizando el LED de la entrada y poniendo una carga a la salida, por ejemplo una luz LED. Y sí, eso funciona, pero no le saca el jugo prácticamente al optocoplador, que es lo que queremos para una transmisión de señales aisladas. Y bueno, de lo que busqué no encontré en YouTube nadie con un video, al menos en español, de cómo hacer este circuito para probar un optocoplador. Y es un proyecto muy útil para demostrar en la universidad si es que te toca exponer un tema sobre optocopladores o hacer una investigación o demostración. Así que le voy a dejar los diagramas del circuito y también explicarle más adelante cómo funciona todo el circuito, así lo pueden replicar. Lo que tengo acá es un circuito que del lado derecho tiene un capacitor para desacoplar la señal que viene de acá. Acá hay dos pilas AA conectadas a este lado acá, y el lado derecho está completamente separado eléctricamente del lado izquierdo. Lo único que está conectado acá es este pequeño componente acá, que es un optocoplador. El lado derecho emite luz y el lado izquierdo recibe la luz y aprovecha esa señal. La cosa es que con este optocoplador el lado derecho y el izquierdo están físicamente desconectados. Lo único que pasa es luz entre uno y el otro. Y bueno, lo que hice fue pasar la señal de la computadora de música por acá. Pasa por el optocoplador y este lado, que está completamente separado, por eso tiene un cable distinto acá, está con otra alimentación independiente del lado derecho. Alimenta los parlantecitos USB y acá está la salida, que pasa primero por acá, por el optocoplador, y después de este lado. La señal entra a la derecha, se convierte a luz, se vuelve a convertir a señal a la izquierda y pasa por acá. Y funciona. Y bueno, este es el circuito que tengo hecho, básicamente lo que armé. Fui probando componentes, variando los parámetros de resistencia, de capacitores, tensiones, todo hasta llegar a un punto en donde me funcione a mí el circuito. Y bueno, básicamente acá tenemos la señal de entrada. Acá se usaría un jack para meter audio. En este caso solo puedo meter una señal sinusoidal o ruido. Y el capacitor de desacople. La combinación de resistencias acá, que es lo que tengo en mi circuito. Dos baterías AA en serie para que me dé 3 voltios. Y este lado, del otro lado del optocoplador, tenemos una resistencia de 1K, un cargador de celular que nos ofrece 5 voltios. Y al mismo GND va conectado el parlante, la salida de señal del parlante, y bueno, estos dos capacitores para evitar ruidos indeseados, porque hace un ruido horrible. Y bueno, este acá es el circuito que a mí me funcionó, el que tengo en el protoboard y pude exponer, pero para la demostración tengo este otro circuito que es lo mismo, con instrumentos de medición y resistencias variables. Simplemente acá tenemos un osciloscopio que va a medir la señal de entrada y va a medir también la señal de salida. Así que lo que voy a hacer es correr la simulación y demostrarle acá en las gráficas. Como pueden ver, acá el LED se prende y se apaga, básicamente se polariza. Ahí está absolutamente a la máxima intensidad, y acá estaría prácticamente en mínimo.
que lo único que recibe es un poco de la señal de entrada acá. Bueno, la idea es que la batería polarice el LED a un punto que no quede saturado y que no quede prácticamente apagado. Un punto en donde esté medianamente encendido, y a eso se le tiene que agregar la señal alterna que está acá, que va a hacer que varíe la tensión que llega al LED por un poco así. A estos 3 voltios se le sumaría esta variación que va de 1 a menos 1 voltio. Así que si lo conectamos podemos ver que básicamente el LED pulsa. Si cambiamos acá la resistencia podemos notar mejor cómo pulsa. Ahora, a la salida tenemos la alimentación acá y pasa por acá antes de llegar a la señal del parlante. Y lo que tenemos a la salida es esta señal acá, que si variamos la tensión acá podemos ver cómo sube, porque va a ser una tensión un poco más arriba o un poco más abajo. No es mucha la diferencia en realidad, porque si ven las escalas, esto está en 4,8 voltios y 4,9 voltios. La señal es de no llega a los 50 milivoltios básicamente acá, la variación, cuando la entrada es de menos 1 a 1 voltio. Y bueno, variando los parámetros se puede encontrar que si aumentamos mucho la resistencia de la señal, básicamente tenemos una salida muy bajita. Acá tenemos suficiente señal, y si le bajamos mucho la resistencia es demasiado y se satura el LED. Entonces llega a estos picos, porque si ven acá abajo el LED se prende completamente y no hay una variación, simplemente se prende y se apaga. Entonces se tiene que encontrar un punto de resistencia en donde esto no sature el LED, y lo mismo con la alimentación, que tiene que polarizar el LED. Si le dejamos sin resistencia y que se mantenga prendido, la salida lo que vamos a tener es una tensión constante, porque no va a variar. Y también si le ponemos demasiada, lo único que va a polarizar el LED va a ser la señal de entrada, y vamos a obtener también un problema acá. Así que necesitamos que tenga tensión para polarizar, pero que esté a una intensidad media, una señal que también tenga una resistencia para que no se exceda y no polarice en exceso el LED. Y a la salida básicamente conseguimos una diferencia de tensión, una variación de tensión acá, que el parlante lo va a interpretar como, o sea, lo va a reproducir como sonido. Bueno, consideraciones finales o aviso o lo que sea. El circuito este acá lo voy a dejar en la descripción como imagen y como archivo, para que puedan abrirlo con Livewire, este programa acá, que es bastante viejito, si es que lo tienen, si no solo pueden ver la imagen. Y los valores que tengo de resistencia, de capacitores, de tensiones, todo no están calculados, no hay nada de cálculo y planificación detrás de esto. Este circuito yo lo fui armando, fui cambiando, variando resistencias, variando capacitores, hasta que encontré que me funcione así. Así que si quieren hacerlo bien, tal vez tendrían que hacer cálculos bien de todo, pero bueno, este circuito es funcional, no es correcto.